La geografía, en la era de la globalización, a menudo se entiende como un mapa estático de fronteras nacionales y divisiones continentales. Sin embargo, el verdadero poder en el siglo XXI no reside solo en la extensión territorial o la población de un país, sino en su capacidad para controlar los flujos, el movimiento de información, capital y, crucialmente, bienes físicos. Dentro de este sistema circulatorio global, el comercio marítimo actúa como la vena y la arteria principal, transportando más del 80% del volumen del comercio mundial. En este contexto, los puertos y los canales marítimos estratégicos, lejos de ser meras infraestructuras costeras, se revelan como los verdaderos nodos neurálgicos del planeta, poseyendo una influencia económica y geopolítica que, en momentos de crisis o de auge, supera con creces el peso soberano de muchas naciones enteras. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La tesis de que un puerto puede ser más importante que un país se sustenta en la diferencia entre el valor inherente de la tierra y el valor instrumental del locus de paso. Un puerto o un estrecho vital no vale por su extensión o sus recursos locales, sino por el tráfico que debe absorber y procesar. Son puntos de estrangulamiento, o choke points, cuya interrupción puede causar una cascada de disrupciones económicas que sacuden el sistema global, independientemente de la estabilidad o el tamaño de la nación que los alberga. El desasosiego provocado por la paralización de un solo supercarguero en el Canal de Suez en 2021, que bloqueó miles de millones de dólares en comercio y reveló la fragilidad de las cadenas de suministro globales, es la prueba más fehaciente de esta desproporción de poder. Egipto, la nación anfitriona, es un actor regional importante, pero su control sobre el Canal de Suez lo convierte en un árbitro indispensable del comercio euroasiático, confiriéndole una relevancia diplomática y militar que trasciende su Producto Interno Bruto o su capacidad militar regional. La primera categoría de puertos vitales reside en la indispensabilidad geográfica, aquellos definidos por la naturaleza. Hablamos de estrechos naturales o de canales artificiales que acortan drásticamente las distancias de viaje. El estrecho de Malaca, por ejemplo, que conecta el Océano Índico y el Pacífico, es la ruta más corta entre el petróleo de Oriente Medio y las fábricas del este de Asia. Por él pasa la mitad del petróleo del mundo y una cuarta parte del comercio marítimo. Malaca no pertenece a una sola nación, sino que está flanqueado por Singapur, Malasia e Indonesia. La estabilidad de estas naciones es vital para el mundo no por sus vastas poblaciones, sino por la angostura de ese paso marítimo. Un conflicto en Malaca no sería solo un conflicto regional, sería una crisis energética y de suministro a escala planetaria. Singapur, una pequeña ciudad-estado, ha aprovechado su ubicación precisa en la boca del estrecho para convertirse en el segundo puerto de contenedores más activo del mundo, funcionando como el principal centro de transbordo, abastecimiento y reparación. Su prosperidad es un testimonio del poder del locus geográfico. La segunda categoría es la de los gigantes logísticos, puertos cuya importancia no es solo geográfica, sino que ha sido construida a través de la inversión, la tecnología y la escala operacional. Puertos como Shanghái, Ningbo Zhoushan o Rotterdam se han transformado en ecosistemas logísticos masivos, donde el volumen de contenedores gestionados define su poder. Shanghái, como el puerto más activo del mundo, no es solo la puerta de entrada a China, sino el principal punto de conexión para la manufactura global. El día que Shanghái se ralentiza, las estanterías de las tiendas en Nueva York, Berlín y Sídney se vacían meses después. Su capacidad para manejar un flujo constante y masivo de bienes es la garantía operativa de la economía de consumo occidental. La importancia de la ciudad, como centro de procesamiento de carga y descarga, excede en impacto la economía total de decenas de países. El poder de estos megapuertos reside en la intermodalidad y la conectividad digital. Ya no son simples muelles, son centros de comando que integran el transporte marítimo, el ferrocarril, las carreteras y, cada vez más, la gestión de datos. Un buque portacontenedores de última generación requiere una sincronización perfecta. El muelle exacto, el equipo de grúas adecuado,
la transferencia inmediata a trenes o camiones y la documentación aduanera sin papel. Los puertos más importantes del mundo dominan esta ciencia de la eficiencia. Si un país pequeño no tiene la infraestructura para garantizar la descarga rápida y la interconexión fluida, es irrelevante para las grandes navieras, que operan con márgenes estrechos y buscan velocidad. La infraestructura de manejo de carga de Shanghái, respaldada por la capacidad industrial de China, es lo que le da su poder sobre el suministro global. Desde una perspectiva geopolítica, ciertos puertos son más que centros de comercio. Son puntos de proyección de poder. Esto es especialmente evidente en la estrategia de la cadena de perlas de China, donde la inversión en puertos extranjeros no es solo comercial, sino estratégica. El puerto de Hambantota, en Sri Lanka, aunque no es un nodo global en la escala de Singapur, se convirtió en un tema de preocupación internacional cuando Sri Lanka tuvo que arrendar sus operaciones a una compañía china por 99 años debido a la deuda. Este evento ilustra cómo el control económico de un puerto puede traducirse en una presencia estratégica a largo plazo, dando a la potencia inversora una base operativa clave en una ruta marítima esencial. De manera similar, la pequeña nación de Djibouti en el Cuerno de África, que tiene un valor geográfico limitado en sí misma, ha vuelto invaluable debido a su puerto. Es un centro logístico clave para el Mar Rojo y el Golfo de Adén, y ahora alberga bases militares permanentes de Estados Unidos, China, Francia, Japón e Italia. La ubicación y la función de su puerto han convertido a un país diminuto en un escenario de la competencia de grandes potencias. La dependencia que generan los puertos va más allá de la logística y se adentra en el ámbito de la seguridad alimentaria y energética. Para una nación costera grande, perder un puerto importante es un problema grave. Para un país pequeño y sin litoral, o para las naciones insulares que dependen totalmente de las importaciones, el control de un puerto vecino puede ser una cuestión de supervivencia. La dependencia de los combustibles fósiles transportados por mar significa que el control o la interrupción de pasos, como el estrecho de Hormuz, entre Irán y Omán, tiene la capacidad de paralizar a potencias enteras, haciendo que la estabilidad de los países ribereños sea una preocupación de seguridad nacional para el resto del mundo. Un pequeño estrecho se convierte en el interruptor de la economía global. Además de los bienes físicos, los puertos son centros de la infraestructura financiera y legal del comercio. Ciudades portuarias como Londres o Ámsterdam, que tienen una larga historia marítima, aunque ya no manejan el mayor volumen de contenedores físicos, siguen siendo los centros mundiales de la financiación del comercio. Los seguros marítimos, como Lloyd's de Londres, y el derecho marítimo. El valor de estos puertos es intangible. Es la concentración de conocimiento, capital y arbitraje legal, que hace posible el movimiento de billones de dólares en el mar. Un contenedor que navega de Shanghái a Rotterdam está asegurado, financiado y legalmente definido por las instituciones que residen en estas antiguas ciudades portuarias. En este sentido, la infraestructura legal de un puerto puede ser más vital que sus propias grúas. El poder de un puerto estratégico es, por lo tanto, la sumatoria de varios factores. Imposición geográfica. ¿Es la ruta más corta o la única viable? Escala operacional. Posee la infraestructura, muelles, grúas, tecnología, para manejar los buques más grandes del mundo con la máxima velocidad. Conectividad intermodal. Actúa como un hub eficiente que conecta el mar con redes terrestres, ferrocarril y carretera de largo alcance. Apalancamiento geopolítico. Su ubicación le permite ser un punto de influencia militar o un componente clave en la estrategia de seguridad energética o económica de una gran potencia. Dale like, suscríbete y comparte. En última instancia, un puerto como Rotterdam, en los Países Bajos, es más importante para la cadena de suministro de Europa Central que cualquier país centroeuropeo sin salida al mar, porque es el gateway, a través del cual la mayoría de los bienes entran y salen del continente. De manera similar, el Sint-Nommestien puerto de Balboa en Panamá es fundamental para la logística americana, porque garantiza la continuidad del flujo entre el Atlántico y el Pacífico. Estos nodos no son intercambiables, no se pueden reemplazar fácilmente, ni se pueden construir en otro lugar.
Su función es única y su interrupción es catastrófica. La importancia de un país tradicionalmente se mide por su territorio, su población o sus fuerzas armadas. Sin embargo, la interdependencia económica de la era global ha reescrito esta jerarquía. Hoy, el control de 1 kilómetro cuadrado de agua o de un solo muelle de alta tecnología puede conferir un poder de negociación que supera los recursos y la población de una nación entera. El puerto es el punto donde el pulso de la economía global es más fuerte y donde la fragilidad del sistema se hace más evidente. Los puertos estratégicos no son solo puertas de entrada, son los reguladores de la velocidad y el ritmo de la civilización moderna, lo que los convierte en los verdaderos nodos de poder del siglo XXI, a menudo eclipsando la importancia de las fronteras que legalmente los contienen. Son, en esencia, pequeños fragmentos de tierra que operan con una jurisdicción económica global, actuando como los verdaderos centros vitales que sostienen y a veces amenazan el orden mundial. Sin embargo, la interdependencia económica de la era global ha reescrito radicalmente esta jerarquía. Hoy, la geografía a gran escala es eclipsada por la geografía granular. El control de un solo kilómetro cuadrado de agua estratégicamente ubicado o de un único muelle de alta tecnología puede conferir a un Estado un poder de negociación que supera con creces los recursos y la población de una nación entera. El puerto es el punto neurálgico, donde el pulso de la economía global es más fuerte, el lugar donde el 80% del comercio mundial transita. Es también donde la fragilidad del sistema se hace más evidente, pues una interrupción menor puede causar ondas de choque logísticas a nivel planetario. Los puertos estratégicos no son solo puertas de entrada, son los reguladores de la velocidad y el ritmo de la civilización moderna, controlando el flujo de bienes manufacturados, energía y alimentos. Esto los convierte en los verdaderos nodos de poder del siglo XXI, a menudo eclipsando la importancia de las fronteras terrestres que legalmente los contienen. Son, en esencia, pequeños fragmentos de tierra que operan con una jurisdicción económica global, actuando como los verdaderos centros vitales que sostienen, y a veces amenazan, el orden mundial a través de su capacidad para paralizar el comercio. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.